El tema de la deuda es muy importante en América Latina y Ecuador tomó una medida como Estado que no hay antecedentes. El hecho de instituir una auditoría de la deuda como asunto del Estado, auditar esa deuda y dar a conocer a la ciudadanía el resultado, incluso pelear en los tribunales internacionales y junto a los acreedores la ilegalidad de parte de esta deuda. ¿Cómo ves el tema? Bueno, mira, yo creo que ese es uno de los aspectos más interesantes en donde se puede ver con claridad la importancia de la organización, la movilización social y de la lucha continuada. No es solo mérito de este gobierno, yo no le minimizo el trabajo realizado o el impulso que le ha dado el presidente Correa, que es fundamental, sino que esto ya surgió tiempo atrás. Ecuador fue ya afectado por la crisis de la deuda externa en el año 1982 en adelante, como había sucedido en épocas anteriores. Para el Ecuador, la deuda externa es una suerte de telón de fondo. Desde 1830, nosotros surgimos como república independiente, ya estábamos endeudados con el exterior y en moratoria, con una serie de presiones y reclamos que se mantuvieron permanentemente a lo largo del tiempo por parte de los acreedores de la época. O sea que para nosotros la deuda es un tema con historia, mucha historia. Luego esto dio lugar en los años 80 del siglo pasado, en los años 90 del siglo pasado, ya en este tornasiglo, a un proceso sostenido de reclamo de distintas organizaciones sociales que se fueron consolidando en una serie de iniciativas para conocer y para repudiar la deuda externa. Ya en el año 2005, con la salida del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, uno de los gobiernos más serviles al imperio y a los acreedores de la deuda externa, al salir Lucio Gutiérrez, se consiguió que se realice un primer esfuerzo de auditoría de la deuda externa, pero que no prosperó más, porque el gobierno que sucedió a Lucio Gutiérrez fue también un gobierno entreguista, un gobierno que a la postre, salvo 2 o 3 cosas importantes, como haber nombrado ministro de Economía al menos por 100 días a Rafael Correa, no hizo nada trascendente. Entonces yo creo que es importantísimo en este punto anotar lo que significa la auditoría de la deuda externa, que luego fue impulsada decididamente por el presidente Correa. Nos ha permitido conocer con exactitud cuáles son los elementos que dieron paso a un endeudamiento externo que ha sido nocivo para el Ecuador. Nosotros hemos sufrido los problemas del endeudamiento externo una y otra vez, y ahora tenemos entre manos la información suficiente para iniciar, si es del caso, varios procesos judiciales que podrían llevar a la cárcel incluso a expresidentes de la República. Ese es parte del reto que tenemos nosotros, pero luego lo que tiene que plasmarse es el resultado de la auditoría en una política coherente y concreta. Ojalá tengamos suficientes elementos para impugnar tramos importantes de la deuda externa, no solo por su ilegalidad, sino por su ilegitimidad, porque la legitimidad de la deuda ha sido uno de los temas más cuestionados, no solo la legalidad, la legitimidad, insisto, es uno de los aspectos más importantes. Y a mi juicio, nosotros tenemos que estar conscientes de que esto no solo se trata de tener una auditoría. La auditoría ahora tiene que transformarse en una herramienta, en uno de los elementos de la nueva política de endeudamiento del Ecuador. Y eso tiene que ser, creo yo y espero, un llamado de atención al resto de países de América Latina. Sería muy importante que se masifiquen estas auditorías de la deuda y vayamos exigiendo cambios en el manejo de la deuda, en las finanzas. Justamente ahora, en épocas de crisis, es más importante que antes tener posiciones conjuntas e ir proponiendo la construcción, por ejemplo, de un tribunal internacional para el manejo de la deuda externa, para poder incluso sancionar a quienes han cometido irregularidades con el manejo de la deuda externa. Todo esto es positivo, pero lamentablemente también en Ecuador, como las cosas no son tan blanco o negro, no todo es bueno o todo malo, hay algunas dificultades, tendremos que ver qué va a suceder en el ámbito de la sanción de la deuda externa con algún presidente o algún grupo de personas que se benefició de una amnistía, estoy hablando del presidente Gustavo Noboa Bejarano, que se benefició de una amnistía que otorgó la Asamblea Nacional Constituyente por pedido del presidente de la República, Rafael Correa. Yo creo que también esos son elementos de contradicción que reflejan la realidad de nuestros países. ¿Tú consideras que hay de hecho una amenaza en América Latina que es
el separatismo de las élites criollas impulsionada por Washington, por ejemplo, muy claro en Bolivia. Incluso se habla de una internacional separatista que involucraría sectores de Colombia, de Ecuador y Bolivia muy claramente. ¿Cómo eso se manifiesta en Ecuador? Bueno, en Ecuador, en Guayaquil, eso no es algo nuevo, ¿ya? Las ideas de buscar un Guayaquil independiente al margen del Ecuador ha estado presente en mucho tiempo atrás, ¿ya? Recordemos que incluso Simón Bolívar llega a Guayaquil para impedir que Guayaquil se vaya con lo que luego sería el Perú. ¿Ya? Había siempre una cercanía entre Guayaquil y Lima, producto de la realidad geográfica. Por muchísimas décadas en la historia de la República del Ecuador, era más fácil, cómodo y barato ir de Lima a Guayaquil o de Lima a Panamá, perdón, de Guayaquil a Lima y de Guayaquil a Panamá que de Guayaquil a Quito. Era mucho más fácil, ¿ya? Luego, cuando se construye el ferrocarril y se construye hace 100 años, la unión entre Quito y Guayaquil es más fácil y se transforma en un elemento fundamental para la consolidación del Estado ecuatoriano. Pero esa realidad se agudiza en la época neoliberal, en la época de la globalización, las ciudades que pretenden colocarse aisladas como que fuera eso posible en el contexto internacional. El ejemplo de Singapur está de una u otra manera presente en Ecuador y en otros países de la región. Pero en la práctica eso va a ser muy difícil, casi imposible, porque la misma población de Guayaquil forma parte integrante de Ecuador. Guayaquil es una sumatoria de ecuatorianos de todas las regiones del país. Guayaquil no es solo de personas nacidas en Guayaquil. Guayaquil no podría imaginarse vivir aislada de los recursos del resto del Ecuador. Guayaquil no es como la zona de Santa Cruz, la zona de Pando, del Beni, de Tarija, donde hay importantes recursos naturales. En Guayaquil mismo, en esa zona, no hay esa cantidad de recursos naturales que podrían alentar un separatismo desde esa visión de suministrador de recursos naturales para el imperio o quizás para alguno de los países colindantes con Bolivia. No, acá eso es más difícil. Y yo creo, por lo demás, que eso se ha demostrado también en los resultados del referéndum. Es cierto que no ganamos, es la única ciudad que no ganamos, Guayaquil. ¿Ya? Ganó el no por 15.000 votos, por 1% de diferencia, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que ese es un resultado en el cual nosotros no ganamos, él sí no ganó, perdió, pero tampoco ganó el alcalde de Guayaquil, porque en la práctica él es otro de los derrotados. Él, cuando fue reelecto alcalde de Guayaquil, el gran líder de la oposición, obtuvo el 64% de la votación y ahora obtiene apenas el 46% de los votos. Entonces hay una derrota también para él. Y si tomamos en cuenta la provincia del Guayas, él sí le ganó al no de una manera bastante importante. Eso quiere decir que tampoco hay suficiente fuerza para propuestas autonomistas o secesionistas. Debe haber intereses, varias veces se han plasmado sus intereses a lo largo de la historia, ya lo he dicho, en los últimos años también, pero yo creo que no va a haber la fuerza para impulsar eso. Y eso es uno de los elementos que ahora habrá que derrumbar, poniendo en marcha la hoja de ruta que está en la nueva Constitución, donde damos paso a autonomías desde una perspectiva de solidaridad nacional y desde una perspectiva de equidad.